Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge de Sonipedia.com y en este video te voy a hablar sobre algunos de los errores más importantes que encuentro a la hora de trabajar la mezcla. Estos errores ya sea me han pasado a mí o los encuentro en las mezclas que llegan a mis manos y que han llegado a lo largo del tiempo. Así que considero que son cosas fundamentales para echar a andar una mezcla en el camino adecuado para obtener buenos resultados. Este video va a ser parte de una serie. En esta primera parte te voy a hablar sobre 5 de estos puntos que considero fundamentales. Empezando por algo que en realidad, si bien no es parte de la mezcla, es fundamental para que funcione bien una mezcla. Me refiero a el proceso o la etapa de preproducción. La preproducción no es más que el trabajar la música de una canción. Me refiero a la música como las partes de la canción, cómo funcionan esas partes dentro de un todo, si estamos repitiendo tal vez algunas ideas que no aportan, si tal vez el arreglo no está sumando positivamente, si los instrumentos funcionan o no armónicamente, si hay tal vez algún error en alguna de las notas de un instrumento que va a perjudicar luego las posteriores etapas. En definitiva, el trabajar la canción, la música en una etapa separada, la preproducción, va a hacer que el resto de las etapas fluyan de una manera muchísimo mejor y la mezcla suene muchísimo mejor. Entonces, toma el tiempo que necesites, dale las vueltas necesarias a tu canción para que tu mezcla te lo agradezca. Bueno, en el segundo punto que considero importante es el trabajo de los niveles en la mezcla, es decir, cómo estamos trabajando las ganancias en cada una de nuestras pistas para que nuestra mezcla ojalá no distorsione y suene clara y limpia. Típicamente nosotros trabajamos cada una de las pistas, ya sea porque así las grabamos o porque así empezamos a mezclar, con un nivel demasiado elevado para el contexto o la sumatoria de esas pistas. Recuerda que no solo tienes 3, 4 o 5 pistas, posiblemente vas a tener 20, 30 o más que se van a estar sumando y por lo tanto ese nivel rápidamente empieza a consumir el espacio o la energía que tienes disponible e incurres en distorsiones y en un sonido más sucio y menos agradable. Entonces la idea acá es trabajar al comienzo de tu cadena de procesamiento en lo que se llama la estructura de ganancia, cada una de las pistas de la manera óptima. Si no tienes tan en claro esto de la estructura de ganancia, te sugiero que veas la serie de videos que hicimos al respecto. Bueno, recuerda que puedes ver la serie de ganancia. Aquí debajo vas a encontrar el link para poder ingresar y ver eso en mayor profundidad. El tercer punto del que te quiero hablar es algo que también afecta a muchísimas mezclas y es que típicamente trabajamos la mezcla como si estuviéramos escuchando los sonidos, digamos, en una sala de ensayo, por ejemplo. Es decir, queremos escuchar todas las frecuencias en todos los sonidos. Lamentablemente eso no es posible porque tenemos un espacio bien delimitado en torno a la frecuencia y tenemos que economizar ciertas frecuencias en alguno de los sonidos de la mezcla en favor de otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sientes que tu mezcla suena como una gran esfera o bola de graves, por ejemplo, y no tienes inteligibilidad, no se distinguen los sonidos de la mezcla, es porque tienes muchos graves acumulados. Entonces lo que te sugiero es que trabajes, salvo el bajo y el bombo, todo el resto de los elementos usando filtros pasaltos para quitar un poco de las frecuencias graves de esos elementos y así aclarar la mezcla y definir muchísimo más todos esos elementos. Si este tema del filtrado no te queda muy claro, también lo puedes ver en profundidad en la serie de videos que hicimos al respecto, que encontrarás también en la descripción del video aquí debajo. Pero es un tema que es fundamental para lograr claridad y definición en tus mezclas. El punto número 4 es también algo referente a la frecuencia y es que en mi opinión la frecuencia es uno de los parámetros más importantes para tener una mezcla realmente profesional. Particularmente me refiero a cómo usamos la ecualización. Típicamente uno agarra el ecualizador y dice quiero más agudos, subimos la frecuencia las frecuencias agudas, tal vez con una curva Kelvin, lo mismo con los graves o con los medios, etc. Pero hay una forma que te va a ayudar un montón para la claridad de la mezcla y es usar el ecualizador a la inversa, es decir, producir atenuaciones en frecuencias que no estén aportando al sonido de tu mezcla. Por ejemplo, escuchas que la voz suena
poco clara, que suena nasal. Bueno, buscas en qué frecuencia se encuentra ese problema y atenúas un poco, teniendo en cuenta de usar una curva campana y de que la atenuación sea razonable y tampoco afectar demasiado las frecuencias contiguas a esa que estás queriendo atenuar. Lo más probable es que tú veas que trabajando de esta forma, acumulativamente, varios sonidos de la mezcla, te vas a dar cuenta que la misma empieza a sonar con más claridad y limpieza sin tener que elevar el nivel en ciertas frecuencias como lo haríamos tradicionalmente al usar ecualización. Así que si aplicas ecualización sustractiva antes de realzar las frecuencias, yo estoy convencido de que vas a ver una mejora notable en tus mezclas. Y el quinto punto que quiero que abordemos es algo que se llama escuchar en solo excesivamente, de lo que me declaro culpable, desde ya lo aviso, pero sé que es algo que no es beneficioso para la mezcla. ¿Por qué? Porque típicamente ni bien arrancamos a mezclar y lo primero que hacemos es escuchar la voz en solitario, un bombo, una guitarra, cualquier cosa que nos guste trabajar y empezar a procesar, a ecualizar, a comprimir, a hacer lo que sea que pensamos que necesita esa pista. Pero esa no es la forma de obtener un resultado en la mezcla en su totalidad. Para obtener esos resultados nosotros tenemos que tener al menos una cierta visión de lo que queremos, a dónde queremos llegar en términos del sonido y empezar tal vez tomando notas, escuchando todas las pistas que tenemos y viendo cómo vamos a hacer para llegar a eso. Ya sea que tenemos que arreglar ciertas cosas, quitar otras porque no aportan, pulir otras que sean favorables para la mezcla y en definitiva tener un camino que seguir en el resto de los procesos que vamos a tener que hacer para mezclar. Entonces, si bien esto no significa que nunca hay que escuchar en solo, más bien significa que cuando lo hagas siempre recuerdes de evaluar lo que acabas de trabajar en el contexto global y ver que efectivamente fue un aporte positivo para el sonido de tu mezcla y que en lo posible coloques los sonidos en solo la menor cantidad de tiempo posible para que no te distraigas del resultado final. Recuerda que la mezcla la va a escuchar alguien, pero no le va a importar si ecualizaste de una forma la voz o el bombo, sino que le va a importar si le transmite una sensación, algún sentimiento especial, que eso lo logramos con esta visión global de la canción. Bueno, espero te haya gustado el video. Vamos a seguir con esta serie en un próximo video. Y si tienes alguna cosa que a ti te ha pasado y que no lo mencionamos acá, por favor, dímela para que conversemos aquí debajo en la sección de comentarios. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.